Imagina que estás conduciendo uno de los programas más vistos de la televisión mexicana y estás entrevistando a tu invitado y de repente entra una llamada al aire y esa llamada con una voz muy cálida y tranquila te dice que fue curada por seres extraterrestres. Pero tú, como cualquier persona normal, no le das importancia a esta llamada. Después pasan los días y tú eres curado por seres extraterrestres. Hoy en Extra Misterio volvemos a traer otro video de curación extraterrestre, pero esta vez le tocó a la señora Talina Fernández. Según su propio testimonio, fue curada por fuerzas que no son de este mundo. Me invitaron a conocer a esta mujer Pachita y a sus operaciones. Talina Fernández, conocida como la Dama del Buen Decir, nació un 2 de agosto de 1944 en la Ciudad de México. Desde joven comenzó a estudiar en el Instituto Nacional de Cardiología, pero pronto descubrió que su verdadera pasión era la televisión. Años después, Talina participó en numerosos programas y fue en uno de ellos donde ocurrió algo que hasta hoy sigue generando muchas preguntas. Ese día, Talina se encontraba como traductora en un programa especial junto a Lolita Ayala, otra figura reconocida de la televisión mexicana, y ambas estaban encargadas de traducir lo que decía un personaje muy peculiar. Ese personaje que tenían que entrevistar Talina y Lolita, tenían que traducir lo que él estaba diciendo, era nada más que Uri Geller. Este personaje hacía referencia a que podía doblar las cucharas con la mente y podía prender o apagar radios a distancia con la mente. Obviamente esto fue un boom en esos años porque no se hablaba de estos temas. Después Uri Geller fue desenmascarado, pero bueno, solo es una parte del contexto que quiero que entiendas, porque estando ahí en las entrevistas, Lolita y Talina Fernández recibían llamadas de los televidentes que querían preguntarle cosas a esta persona. Y entonces suena el teléfono y entra una llamada al aire. Televisa, en donde la estrella era Uri Geller. Te estoy hablando de los años 70. Uri Geller doblaba cucharas, paraba relojes en la televisión y nos habían pedido a Lolita Ayala y a mí que tradujéramos a Uri Geller, tanto a Uri Geller como a la gente que le preguntaba cosas a Uri Geller. Fue un programa con mucha atención porque eran temas que no se trataban en televisión, esto era en inglés, era un sábado por la tarde y de repente, a la mitad del programa, entra un telefonazo y un hombre me dice: ¿cómo es posible que Uri Geller, que tiene poderes, esté doblando cucharas en la televisión cuando tendría que estar curando gente, sanando gente? No puede perder el tiempo doblando cucharas y parando reloj. Así es, como lo acabas de escuchar. La llamada decía que esta persona había sido curada de una gangrena por seres extraterrestres. Yo le traduje a Uri Geller lo que este hombre me iba diciendo y el tipo me dice: yo estuve internado y además a punto de morir en el Hospital Español, un hospital muy prestigiado aquí, mi expediente está ahí y a mí me curaron de una gangrena. Yo me iba a morir y no me morí. Hombre, señor, gracias por su llamada. Ya le expliqué todo a Uri Geller y el programa siguió. Y sí, es una historia muy similar a la de Donato Cervantes, que si no has visto el video, te lo voy a dejar en la descripción para que lo veas. La diferencia es que esta ocurrió en el volcán del Ajusco. Y aquí encontramos un patrón, algo consecutivo, que a estos seres les gusta curar o les gusta verse con los humanos en partes muy altas, en partes en donde nadie visita, ya sea un volcán, ya sea cualquier cosa que tenga mucha naturaleza y poca gente, es donde estos seres citan a los humanos. Pasa el día y Talina menciona que al día siguiente, cuando ella regresa al programa, le mencionan que ese día de ayer, cuando entrevistó a Uri Geller, las líneas de teléfono del programa se saturaron. Ya no entraban más llamadas porque toda la gente estaba intentando marcar
para encontrar a esta supuesta persona que marcó, para preguntarle quiénes eran estas personas o dónde las podían localizar para curar sus enfermedades. Me fui a casa cuando terminó el programa y el lunes por la mañana que regreso a Televisa, tengo en la oficina llamadas diciéndome que se bloqueó el conmutador, que porque hay mucha gente que habló queriendo saber, porque este hombre que habló al programa dijo que lo habían curado unos extraterrestres en el Ajusco, que es un cerro alrededor de la Ciudad de México. Yo me sentí muy culpable porque ni siquiera le pregunté sus datos al señor que habló. Yo lo que quería era estar bien en la traducción y poco me fijé en el contenido. Le digo, bueno, pues en Televisa me dicen, pero todo el mundo ha hablado, gente muy enferma, quiere saber quién es el que operó este señor, los extraterrestres del Ajusco. Ni idea. Llego a la casa sintiéndome muy mal porque pensé que era egoísmo el que yo no hubiera preguntado quiénes eran estas personas. Y me habla una amiga por teléfono, en la noche, el lunes en la noche, me dice, fíjate que conocí, me pasó algo rarísimo. Me dice, fui a Toluca, a Valle de Bravo, de regreso en Toluca se me rompe una llanta, y me meto a un lugar a tomar un cafecito mientras me componen una llanta. Y a este lugar entra un hombre rojo. Me dice, fíjate tal, y tenía los pelos rojos, las pecas rojas, las pestañas rojas, pecas en las manos rojas, el hombre era rojo. Y me dice, imagínate tú que me ha contado este hombrecito que tuvo gangrena y que lo operaron unos extraterrestres en el Ajusco. Le digo, Leonor, por Dios, ese hombre me tiene vuelta loca porque todo el mundo habla Televisa queriendo saber en dónde están los extraterrestres. Me dice, ahorita te doy el teléfono de Jorgito. Se llamaba Jorge y lo llamo por teléfono. Digo, señor, discúlpeme que le llame, Televisa está congestionado, todo el mundo quiere saber quiénes son los extraterrestres y todo el mundo ve en ustedes una esperanza para poder sanar. Me dijo, mire usted, voy a hablar con estos señores y yo le aviso si es posible que usted los vea. Y bueno, así como lo acabas de escuchar, Talina logró contactar a esta persona gracias a su amiga. Esta persona se hacía llamar Jorgito. Talina logró tener una cita con Jorgito para poder ir a conocer a estas personas que curaban. ¿Tú crees que esto haya sido solo una coincidencia? ¿O que de verdad, como dicen, que estos seres no humanos nos ponen en su camino? Vea. Muy bien. El martes por la mañana falseo un pie, tengo un problema con el pie y me lastimo severamente una rodilla. Se me llena la rodilla, la pierna, de líquido sinovial, no solo en la parte de arriba, sino en la parte de acá atrás. Una hinchazón como yo no he tenido jamás en una pierna. Yo era freelance, trabajaba y me pagaban por reportaje, entonces yo no podía parar mi camino por una rodilla perjudicada. Me voy con un ortopedista, me dice, mire usted, o le hago una punción o se queda en cama un mes para que se absorbe el líquido. Le digo, ni una ni la otra, póngame una rodillera, yo ya me voy. Por la tarde me llama este señor y me dice, señora, ya están de acuerdo, la quieren conocer. Entonces el sábado la voy a ir a recoger a usted al Linis, esto es una cafetería al sur de la ciudad, a las 4. Y le digo, un poco con miedo, porque bueno, pues en qué me está yo metiendo, ¿no? Digo, ¿puede ir mi marido? Me dice, sí. Y me acuerdo de Marta Venegas, una reportera de Televisa que trabajaba con Jacobo Zabludowski y le inquietaban estos temas. Digo, ¿puede ir Marta Venegas, que es reportera? Me dice, claro. Y su marido también. Total, me voy el sábado a las 4 con mi marido y una reportera con su marido al Iris a tomar café. Y ahora, después de esto, quiero que pienses en Talina un poco. Talina no conocía a esta persona, jamás la había visto. No conocía ni a dónde iban, ni cómo iban, solamente sabía que iba a ir. Entonces, ponte a pensar un poquito, ¿tú lo harías con tal de saber si estas personas curan o no? Aquí la verdad yo creo que había un dato más fuerte, que era este deseo de saber si de verdad existían, o si de verdad a lo mejor, no sé, era algún tipo de juego, algún tipo de mentira. Pero pues todo esto, sea verdad o sea mentira, iba a ser desenmascarado. Y recuerda un dato clave, un dato que dijo en este video. Recuerda que la pierna de Talina pues casi no la podía mover, estaba en muy mal estado, pero como quiera se aventuró a ir. Y de pronto aparece un señor rojo. El hombre, pelo rojo, pecas rojas, pestañas rojas, cejas rojas, como me lo había descrito mi amiga. Y me dice, por favor, síganme. Y entonces nos saca a una camioneta panel, como estas que tienen las tintorerías que no tienen ventanas, y nos sube en la parte de atrás. Y arranca la camioneta, y te vamos por ahí por la ciudad, y de repente siento que se acaba el pavimento, y iba como dando tumbos un poco, y ya pasan como 40 minutos, y de pronto paran, nos bajan de la panel, y yo tengo México allá abajo. Yo estoy arriba de un cerro,
y allá abajo está mi ciudad. Y me encuentro frente a una tapicería, un lugar en donde tapizaban asientos de automóviles. Y me dice adelante, pasamos por esta tapicería, cruzamos un patio y llegamos a una casa, por cierto, muy humilde, en donde había una mujer como de 60 años, un hombre como de 56, me reciben, hacía frío, era ya la noche. Les digo, bueno, yo estoy aquí porque han sembrado ustedes en Televisa, en mucha gente, esperanza de ser curados, de ser sanados, y es por esa razón que yo vine. Y me dicen, les digo, yo quisiera saber ustedes cómo es que curan gente. Él, en un lenguaje que te podría decir igual al de Cantinflas, me empieza a decir, no, pues es que a nosotros nos llegó una nave extraterrestre, y yo empiezo a sentir pena ajena con mi marido, pena ajena con mi amiga, que soy un sábado en la tarde, estoy yo metida quién sabe dónde, con un señor que habla como Cantinflas, sobre el cielo, el cosmos, el firmamento, los hoyos negros, las espirales. Pasa un tiempo hablando donde yo no entendí absolutamente nada. Y le digo, mire. Después de lo que acabas de escuchar en el fragmento del video, ¿tú qué opinas? Talina menciona que ella lo juzgó por la manera en la que hablaba y por su origen humilde, pero este hombre la llevó a tener el encuentro más misterioso y más extraño, yo creo que de su vida. Y como te digo, yo creo que Talina se dejó llevar por muchas cosas. Te puedo poner un contexto. Si tú pensaras que los extraterrestres o seres no humanos vinieran hoy a pasarle todo el conocimiento a ciertas personas, ¿tú crees que a las primeras personas a las que le darían estos conocimientos serían a los políticos o serían a los famosos, a los cantantes? Yo creo que no. Yo creo que este tipo de seres no humanos buscan a personas relativamente humildes, con un corazón puro, que no busquen la fama, que no busquen el dinero, que solamente busquen ayudar sin esperar nada a cambio. Y lo que pasó después de esto fue aún más sorprendente. Yo tengo un problema en la vida. Usted quiere decir que usted me podría curar. Y le dice a la hermana, ¿la curamos? Y le dice ella, sí. Y me empiezan a hacer como rayos X. Me empiezan a decir, pues yo veo que, porque hablaban así como muy populares, que la lesión está en la parte de afuera, en esta parte de aquí. ¿Ya le viste? Sí, y vele más arriba. Mira cómo tiene la cadera. Hazte cuenta que me estuvieran haciendo una radiografía que caminaba. Entonces dice, sí, le vamos a operar, nada más quítese todos los anillos. Me quito los anillos y pensé, ¿me van a hipnotizar? Cierran los ojos y empiezan a hacer como que estuvieran operando, o como que si estuvieran trabajando con sus manos. Así. Y yo empiezo a sentir el pie helado, no frío, como si estuviera metido en una cubeta de hielo, ese pie. Y me empieza a subir el frío, así. Y de repente, él dice, yo ya acabé. Y ella dice, yo también. Y empiezan a repetir aire, a eructar. Y yo empiezo a sentir más pena con el marido que había llevado, con la reportera que había llevado y con el esposo de la reportera. Y me dicen, ya está. Estas personas trataron o curaron a la señora Talina mediante la imposición de manos. ¿Esto te suena familiar? Así curaba Bárbara Guerrero, alias Pachita, esta famosa sanadora mexicana, quien decía ser poseída por el espíritu del emperador Cuauhtémoc, y realizaba cirugías sin bisturí, sin anestesia, sin instrumentos. Y Talina sí fue sometida a una cirugía muy parecida a la que hacía Pachita, pero luego vino lo más escalofriante. Y yo, un poquito recelosa, me subo el pantalón y la pierna estaba sin ningún hinchazón, sin ningún moretón, con toda la movilidad, sin ningún dolor. La sorpresa fue muchísima. Y entonces les digo, entonces ustedes pueden curar a toda esta gente. Me dicen, no, porque nosotros vivimos de hacer tapicería para automóviles. Por esto no cobramos. Y nosotros no tenemos el tiempo para curar a toda la gente que lo necesita, pero sí tenemos el tiempo para enseñar a curar. Y nosotros la queremos enseñar a usted todos los días a las 7 de la noche. Y les digo, es que todos los días a las 7 de la noche yo tengo un noticiero en vivo. Y me dicen, entonces no es su momento, llévensela. No es su momento. Esto fue lo que le dijeron. Y en realidad, piensa un segundo lo que te estoy diciendo. Talina acababa de presenciar una cirugía sin ningún instrumento, sin anestesia, solamente con las manos. Y ella solo pensaba en que tenía que irse de ahí
porque tenía un programa de televisión al día siguiente. ¿Fue Talina una elegida? Pues la verdad quizás sí. Quizás estos seres la pusieron en el camino para que ella pudiera sanar a más personas. Pero ella, pues sí, no era su tiempo. Estaba pensando en cosas que no valían la pena. En cosas materiales, como un programa de televisión. Me llevaron en la panel, me llevaron con mi marido, la reportera, el marido, nos devolvieron a este lugar que se llama Lines, ahí en el sur de la ciudad. El señor de pelo rojo dijo adiós y nunca más volví a saber de ellos. Pasado mucho tiempo estaba haciendo un show que se llama ¿Qué crees? Hace como 3 años. Y me caí y me rompí un huesito del pie. Me llevaron al hospital y me hicieron radiografía. Y me dice el ortopedista: señora, ¿y usted cuándo se rompió el peroné? Yo, ¿el peroné nunca? No, señora, ¿cómo no? Tiene usted una fractura aquí, que cicatrizó hace como 20 años. En ese momento dije, los extraterrestres de lo que me operaron fue de una fractura. Por eso tenía yo la pierna de este tamaño por adelante y de este tamaño por atrás. Y en este mismo lugar y en este mismo momento me redujeron el problema, que no dejó secuelas jamás. Sí, debo confesar, la pierna un poquito chueca, este huesito un poquito más salido, pero eso fue todo lo que quedó. Los busqué mucho tiempo, nunca supe más de ellos, y alguien hace poco me dijo que ambos habían muerto. A ellos y a los maestros de ellos, y a ustedes por aguantar esta plática, si lo creen o no, el tiempo dirá, pero a todos ellos, gracias. Como lo escuchaste, Talina Fernández había sufrido una fractura de peroné. El tratamiento de una fractura, créeme que es algo doloroso, y aparte de doloroso, es algo muy largo. Y Talina se había curado de esta fractura, o la habían curado de esta fractura, tan solo en minutos. Y sí, yo creo que ahí a Talina se le abrió la mente cuando le dijeron fractura y curación. En ese momento se acordó de estas personas, y muy probablemente ahí sí era su momento. Y cuando quiso buscar a estos 2 seres, estas personas ya habían trascendido, ya no estaban con nosotros. Entonces Talina en realidad perdió lo que pudo haber sido su única oportunidad para poder ayudar a más personas en este mundo. Pero ¿quiénes eran estas personas? ¿Quiénes eran estos seres que enseñaron a curar a estas personas? En realidad no lo sabemos, pero esta es una historia real, la historia de contacto y de curación de la señora Talina Fernández. Gente, si el video les gustó, por favor denle un like, activen la campana para que les sigan llegando este tipo de historias que de verdad me han apoyado. Tengo ahí varias visualizaciones, entonces la verdad es que me inspiran mucho para seguir trayéndole este tipo de casos, este tipo de historias. Trato de que todas las historias que encuentre y todas las investigaciones que hago sean completamente reales, para que ustedes las disfruten. Y pues nada, sigan apoyando el canal, de verdad les agradezco mucho. Recuerden que hoy lo desconocido los vigila. Yo soy Paulo y estás en Extra Misterio.